esta semana, Parashat Behar Mejucotai, explica la Torá sobre varios conceptos. El año Shemitah, habla del año jubileo, etc. Una de las cosas interesantes que dice la Parashat esta semana, habla sobre una persona que cae bajo una deuda muy grande. Y esta persona ahora tiene que venderse como esclavo, no como esclavo en el sentido como nosotros entendemos esclavos. El esclavo de la Torá era más como un sirviente, que le pagaban bien. Simplemente todo lo que él ganaba era transporte, por ejemplo, le daban hogar, le daban las camas, todas las cosas que necesitaba. Y en lugar de su sueldo, le pagaban, es como decir un empleado. Era como un empleado. La diferencia es que no le daban $50,000 al año y esa persona vivía en su propia casa, sino que el dueño tenía que darle vivienda hasta ciertos puntos. Le daba esposa, le daba cosas materiales, le daba comida, etc. Entonces es como lo que nosotros entendemos como empleado hoy en día, excepto de que no es 40, 45 horas a la semana, sino que es toda la semana. Entonces, así la persona pagaba su deuda. Digamos que alguien, Hasbe Shalom, debía $5,000. Entonces, se tendría que vender como esclavo. Y la Torah dice que en el año 50, en el año de jubileo, en el año Yovel, la persona tenía que librar a sus esclavos, a sus sirvientes. Tenía que liberarlo. Y iba libre esta persona. Entonces, la Torá dice que obviamente una persona que fue esclavizada o cayó bajo esta deuda y se tuvo que esclavizar y es esclavo por 40 años, alguien que compra un esclavo por 40 años no es lo mismo que comprar un esclavo por 20 años. O sea, vamos a dar un ejemplo. Alguien que debe $100,000 y entonces faltan 10 años para el jubileo. Entonces, esa persona, su sueldo será de, entre comillas, sueldo, $10,000 por año. Ese es su sueldo. Y debe 10 años. Entonces, si alguien quiere comprar ese esclavo y han pasado 2 años, tiene que pagar $80,000 al dueño. ¿Entiendes? Porque ya ha pagado la deuda, 2 años de esa deuda. Entonces, entre menos años, menos es la deuda. Si alguien quiere pagar la deuda en el año 49, tiene que pagar $10,000 y así es libre. O sea, entre más años pasan de esta esclavitud, y no quiero que piensen que es esclavitud como pensamos en las películas, etc., sino que una esclavitud en el sentido de servimiento, ¿no? Servir al amo, etc. Mientras más años de esta esclavitud pasan, menos es el precio y más cerca está su redención. Quiero que pensamos por un momento sobre el sufrimiento que alguien puede estar pasando en su vida. Puede estar pasando por un Egipto, ¿no? Dicen nuestros sabios que por qué esta es una de las primeras halajot que el Creador le da al pueblo de Israel, porque habla esto de liberar a los esclavos. ¿Qué importa? Esto es una de las cosas tan importantes, y dicen nuestros sabios que la razón por la cual habla de esto es porque está grabado en las mentes de la persona que acaba de salir, porque ellos han acabado de salir de Mitzrayim y estuvieron 210 años esclavos en Mitzrayim. Ellos entienden lo que es el sufrimiento de ser un esclavo. Entonces es mucho más fácil sentir ese dolor de esa persona que está en esa situación. Por eso es que es la mitzvah de dejarlo ir. Entonces, una persona que está pasando por un sufrimiento, por alguna clase de dolor, tienes que entender que tu redención ahora es menos. O sea, tú llevas 10 años, has acumulado una deuda muy, muy severa. Muy severa. Y ahora tu esclavitud a la Yetzer Hara, a
a la vergüenza, al avergonzamiento de las personas, de los demás, al rechazo, a la dificultad de acercarte al Creador. Todo esto es debido a esa deuda espiritual que has acumulado. Hasta el punto en la persona, imagínense, en el tiempo de la Torah, alguien que lleva al punto de venderse como esclavo. Es como decir que hoy en día alguien deba $500,000 y gana $20,000 al año. Entonces tiene que estar 25 años ahora pagando esa casa. Compró una casa por por $500,000. Y está 25 años pagando la casa, asumiendo que no hay interés, ¿no? Para allá habla sobre la prohibición de cobrar intereses, etc. Pero imagínense, no es algo tan fuera de lo común. Hoy en día hay personas que compran una casa con una hipoteca y pagan 25, 30 años y pagan la casa. Es lo mismo. Tienes una deuda de $500,000 y estás pagando $20,000 al año. Entonces, imagínense, espiritualmente hemos acumulado deudas. Y ahora hemos caído en esta esclavitud de nuestra propia Yetzer Hara. Y en lugar de pagar esa deuda, no, que me trató mal, yo no merezco ser tratado así. ¿Cómo tú sabes que no mereces ser tratado así? Si tú dices que no merezco ser tratado así, entonces estás diciendo que Hashem está siendo injusto contigo. Tienes que tener mucho cuidado con lo que estás diciendo, mi amigo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. Hay toda clase de problemas que la persona pasa en su vida, enfermedades, lo vale, no, todas circunstancias en el trabajo, la presión social. Y cuanto más una persona que ahora quiere hacer las cosas bien, quiere hacer Shuvah, quiere regresar a Hashem, y se encuentra que soy esclavo. No me he dado cuenta que me he endeudado tanto a mi Yetzer Hara que ahora soy esclavo de la misma. Hashem, ayúdame a salir de aquí. Redímeme. Hashem dice la Torah que si un esclavo judío es vendido a las naciones, a un goy, un no judío, es la obligación de su pariente más cercano redimir a esa persona. El Hafetz Haim decía que Hashem es el pariente más cercano del pueblo de Israel y necesitamos esa redención. Y si clamamos a Hashem, Hashem nos va a dar esa redención. Pero tenemos que entender que entre más tiempo hemos pasado por esta esclavitud espiritual, por este rechazo, por estas caídas, menos es el precio que tenemos que pagar. Y eso nos da la esperanza de continuar. Solamente me faltan 3 años más, 2 años más. Eventualmente, si hago las cosas bien y el mérito que necesito para ser redimido es mucho menos que lo que era hace 10 años. Es mucho menos hoy, porque la deuda es menos. Antes, hace 10 años, el mérito tenía que ser muy, muy grande. El mérito de un tzadik para poder parar todo el sufrimiento que estoy pasando. Pero ya he pasado 6 años en este sufrimiento, así que mi deuda es mucho menos. Y mi mérito es menos. Por lo tanto, un poco de esfuerzo me puede llegar. Un poco de esfuerzo puedo llegar a pagar esta deuda y ser libre para servir a Hashem. ¿Qué quiere ser libre? Libre para ser el verdadero tú. No es libre para hacer lo que yo quiera, sino lo que debo hacer, no lo que quiero hacer. Lo que debo hacer. Que Hashem nos ayude a romper esa esclavitud y poder ver con nuestros propios ojos la reconstrucción del tercer templo con la llegada de nuestro justo Mashiach. Prontos días. Amén. Amén. Shabbat Shalom.